Hola estudiantes, en este video continuamos con el ciclo de videos relacionados con funciones en Visual Basic. En la clase de hoy vamos a ver a través de un ejemplo cómo definimos una función y cómo utilizamos esta función. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, pero para ver el uso, para ver cómo nosotros creamos esa función y después cómo la utilizamos. En este caso vamos a realizar una función para sumar dos números. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues utilizar la palabra definida del sistema, function, definir un nombre a la función, en este caso definimos suma de dos números, y dentro, entre paréntesis, los parámetros de entrada de esa función. En este caso, como vamos a sumar dos números, necesitamos dos valores de entrada, es decir, necesitamos dos parámetros de entrada. Ambos parámetros, en este caso, vamos a definirlos de tipo integer, porque solo vamos a sumar números enteros en esta ocasión. Y vamos además a definir como el valor de retorno de nuestra función de tipo long que nos permita guardar y devolver valores un poco más grandes que los que podemos guardar en integer. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Crear una variable donde vamos a ir guardando, donde vamos a guardar el resultado final de nuestra suma. Fíjense que en este caso, esta variable debe ser del mismo tipo de datos del valor de retorno de nuestra función. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a guardar en la variable la suma de los dos números, como conocemos hasta el momento. Es algo muy sencillo, pero lo importante es que vamos a ver cuáles son los aspectos que no podemos olvidar en nuestra función. Y por último, ¿qué debemos hacer? Utilizar nuevamente el nombre de la función. Fíjense que tiene que ser tal cual el mismo nombre y asignarle el valor, la variable donde nosotros tenemos el resultado final. Aquí podríamos haber prescindido de la variable resultado y directamente haber colocado suma de dos números igual a número 1 más número 2. Pero es mejor ir por parte e ir viendo por parte qué es lo que está ocurriendo para que cuando vengan funciones un poco más complejas no se pierdan en el momento de hacerlo. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? Cerrar nuestra función. Es decir, que nosotros estamos definiendo un inicio y un fin de la función, en este caso con el end function. ¿Qué aspectos debemos considerar y no podemos dejar de vista en el momento de definir esa función? Como les había dicho, cuando nosotros creamos y cerramos esa función. Yo les recomiendo que siempre que nosotros digamos function y el nombre, escribir en function. Aunque cuando lo estamos haciendo directamente en Visual Basic, cuando definimos todo el enunciado de nuestra función, automáticamente el lenguaje, automáticamente Visual Basic nos coloca en function. ¿Cuáles son los segundos aspectos a tener en cuenta? El tipo de datos de los parámetros que nosotros le estamos pasando a nuestra función. Es lo siguiente que debemos considerar: el valor de retorno de nuestra función y cómo la variable que nos va a guardar ese valor de retorno tiene que ser del mismo tipo de datos. Después, el conjunto de instrucciones que en este algoritmo tan sencillo que hemos creado para que ustedes entiendan cómo crear una función, en este caso es nada más que la suma de dos números, pero digamos que aquí irían todo el conjunto de instrucciones que ustedes necesitan para que su algoritmo funcione. Y por último, es donde nosotros devolvemos, donde nuestra función devuelve ese valor de retorno que tiene. Y en este caso, como le había dicho nuevamente, el nombre de la función es igual a la variable que tiene el resultado que estamos guardando y que queremos devolver. Entonces, ¿cuáles son los usos que nosotros le damos a la función? Pues nosotros la podemos llamar en el Excel como hemos llamado a las funciones suma, promedio, los buscar, tal cual nosotros lo hacemos con estas funciones que nosotros estamos creando. Además, podemos almacenar el resultado de nuestra función en una variable. ¿Cómo lo hacemos? Creamos nuestra variable, colocamos el signo de igualdad, que en este caso ese signo de igualdad lo que nos está diciendo, mira, el resultado de la función, asígnaselo a la variable que eh, yo he definido para que me guarde esa función, para que me guarde ese resultado. El nombre de la función, como vimos, y entre paréntesis los parámetros que me está pidiendo esa función. Como ven, en este caso únicamente yo le paso el parámetro. Estos parámetros, estos P1, P2, Pn, yo le puedo pasar un valor directamente o puedo pasarle el valor a través de una variable. Vamos a verlo de todos modos más adelante. También yo puedo utilizar funciones que se encuentran en otros módulos. Para eso simplemente lo que yo tengo que es colocar delante del nombre de la función, debo colocar el nombre del módulo, colocar un punto y ahí el nombre de la función, como hemos visto, y entre paréntesis
los parámetros de esa función. También podemos llamar las funciones que están en otros libros, porque a veces estamos creando un libro, creamos una función y queremos reutilizar esa función. Entonces, para eso, tenemos una forma de llamarla desde otros libros. Utilizamos las palabras definidas del sistema, application.run, y entre comillas, ponemos la dirección exacta donde se encuentra esa función. Esta dirección exacta incluye la dirección en su directorio donde está, pero incluye además el nombre de su libro, el módulo en el que se encuentra la función y el nombre de la función. Luego, una coma, luego de las comillas colocamos una coma y separados por coma colocamos cada uno de los parámetros asociados a esa función. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es guardar la función, el resultado que me devuelve esa función lo vamos a guardar en una variable previamente creada. Como dijimos, application.run. En este caso yo no utilizo la dirección exacta, ¿por qué? Porque ambos libros, es decir, en el que yo tengo la función que quiero utilizar y el libro en el cual estoy trabajando, están en la misma carpeta. Por tanto, únicamente utilizo el nombre del libro, .xlsm, el signo de exclamación, el nombre del módulo y el nombre de la función que yo voy a utilizar. Después, separados por coma, coloco los parámetros que yo necesito. Recuerden que la función tenía dos parámetros. En este caso, yo lo que le estoy pasando es la celda donde se encuentran los valores que yo quiero sumar, que están en la celda A2 y en la celda A3. Eso lo podemos hacer, como podemos pasarle los números directamente o podemos pasárselo a través de variables. Y bien, estudiantes, hasta aquí este video. En el próximo video veremos directamente en Excel cómo creamos la función y los diferentes usos que le damos a esta función. Muchas gracias.